Pichincha Universal, generando noticias. Estamos ya con Hugo Ortiz, a quien le saludamos, Sí. un joven analista político a quien le damos la más cordial bienvenida. Yo solamente quería destacar, antes de dar la bienvenida a Hugo Ortiz, que un medio público existe para diversificar las voces, Sin duda. para poder proponer otras formas de ver y de analizar. En virtud de aquello, estamos abriendo además el espacio para que la academia pueda hablar en distintos espacios. Hugo Ortiz, politólogo y analista, es también académico, así que le damos la más cordial bienvenida, le reiteramos. Muchas gracias. Washington, María Isabel, muchas gracias también a Radio Pichincha por la apertura y unos buenos días también a los oyentes que nos escuchan, ¿no? Entiendo que usted ha hecho algún análisis, no sé si cualitativo o cuantitativo, respecto de lo que ha sido la dinámica informativa y política alrededor de José Carlos Tuárez, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Claro que sí, he hecho varios análisis al respecto, obviamente. El tema pasa por lo legal, pasa por lo político también. Por lo legal se han venido hablando, ya constitucionalistas han dicho que sí, evidentemente se puede remover o en este caso fiscalizar a las principales entidades de control, obviamente. Siempre y cuando haya un motivo, ¿no? Cuando hay un motivo, obviamente. La destitución ahora planteada, o el juicio político planteado en este caso a Tuárez, viene dado por una intención política desde la Asamblea Nacional, ¿ya? Eso está claro. La intención política aquí es lo interesante. ¿Por qué? Si vamos un poquito más atrás, Tuárez representa la espina en la pata de león. O sea, Tuárez y el Consejo de Participación Ciudadana actual es molesto para el gobierno central, es molesto para la administración central. ¿Por qué es molesto? Bueno, a ver, veamos las declaraciones de Tuárez. ¿Cuáles son las declaraciones de Tuárez? Básicamente vamos a fiscalizar lo que se hizo antes. Que está bien, porque fiscalizar es transparentar. Transparentar es ver lo que se hizo antes y es lo correcto. Tuárez ha declarado varias veces, es más, le clausuraron una cadena en la cual censuraron. Él denunciaba y decía, bueno, ok, hay cierta persecución, los archivos no están, ¿ya? El juicio político planteado por Villamar viene dado por una causal un poco extraña, ¿ya? Porque aquí es básicamente el juicio político porque pertenece a un culto religioso, ¿ya? Y eso no está en la Constitución. Exacto. Tiene que haber incumplimiento de funciones. Exacto. Y punto. La causal real debería ser incumplimiento de funciones, pero ¿qué funciones? Van menos de un mes en el cargo. ¿Ya? Ahora, la Corte Constitucional, la Corte Constitucional acá, por ejemplo, y permítame citar, aquí Hernán Salgado se mete con un tema interesante porque dice, cualquier conocedor de derecho, no solo constitucional, puede darse cuenta de que las facultades extraordinarias del Consejo Transitorio se dieron por un mandato popular. Entonces hablamos de que el transitorio fue por mandato popular. Es rara, porque aquí la palabra que hace ruido es mandato popular. Si retrocedemos, a ver, y aquí nos vamos a meter con la campaña por la consulta popular de 2017 y 2018. Esta campaña no fue por la consulta popular. Esta campaña fue una campaña casi presidencial, porque se polarizó la campaña entre correístas y morenistas, o correístas y anticorreístas, básicamente. Entonces la campaña acá no se votó por las preguntas como tal. Fueron muy pocos, puntuales, los que votaron por las preguntas de la consulta. Muchos se decidieron por Correa o por Moreno. Obviamente aquí estamos hablando de un contexto de manipulación mediática, ¿ya? Aquí me encantaría hablar de la posverdad y de mil cosas que están aquí implícitas. Sí, luego podemos citar un poquito. Sí, y voy a meterme con Nietzsche un poquito, porque él decía, y es interesante, que la verdad no existe. Lo que existe son interpretaciones de los hechos. Interpretaciones de los hechos. O sea que la verdad es un mecanismo creado por el poder para el poder. Esto se evidencia obviamente en todo el contexto de corrupción, de la cortina de humo de corrupción que existía o que existió en la consulta popular, en la campaña por la consulta popular. Toda esta cortina de humo obviamente abonó al electorado para que votara en contra o a favor. La elección aquí, o el mandato popular a que se refiere Hernández, tal vez tiene que ver con remover a los, hasta ese entonces, consejeros de participación ciudadana. Hasta ahí. Pero que queramos entender que
los consejeros transitorios tengan este carácter de mandato popular es ridículo. Esforzar lo que fue la consulta y su anexo 3 en virtud de que habría una terna para un consejo transitorio, pero no fue directamente seleccionado como lo es ahora. Exacto. El actual consejo, ¿así? Lo legítimo, sí. Y ayer yo escuchaba justo a Ollarte que hablaba de legitimidad, por ejemplo. Lo legítimo aquí no son los consejeros de participación ciudadana. Yo escuchaba, por ejemplo, a Julio César Trujillo, que en paz descanse. Él decía, bueno, yo represento esa voluntad popular. Bueno, la voluntad popular pasa por el voto y por la credibilidad. Y credibilidad en función de cuánto crea yo en quién me representa. Y nos metemos con la representación política, que es otro gran tema, otro gran aspecto que debería tratarse. Interesante. Vamos a la destitución como tal. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional? Y aquí me voy a meter mucho con la representación política. ¿Por qué? A ver, si vamos aquí afuera, hacemos un censo imaginario y les preguntamos, ¿ustedes saben en el legislativo, en la Asamblea Nacional, quiénes nos representan? ¿Conocen el nombre de más de 2, 3, 4 asambleístas? Además de los más mediáticos y populares. Dudo muchísimo. ¿Por qué? Porque el sistema político, el sistema electoral, el sistema de partidos está roto. ¿Y por qué está roto? Porque la democracia está rota, porque la representación está rota. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que las candidaturas, por ejemplo, de todos los partidos políticos son impuestas. No es una elección que viene desde abajo. O sea, no decimos, bueno, ¿saben qué? Vamos a elegir a tal presidente barrial que hizo un liderazgo importante en tal sector y a este le vamos a candidatizar por tal partido. No, es al revés. ¿Ya? Michels hablaba de una ley de hierro de la oligarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo partido político hay una élite política que controla el partido político. Y esta élite política es quien elige las candidaturas que se presentan. Entonces lo que hace la ciudadanía es elegir una oferta impuesta por los partidos políticos. Entonces aquí la legitimidad de la asamblea se cae. ¿Por qué? Porque básicamente no nos representan, o sea... no solamente eso, fue el talón de Aquiles de Alianza País para también su fractura. Eso también es otra cosa, porque... Pero bueno. Sí. Entonces, ¿cómo podemos... ¿Cómo puede ser legítimo que 57 legisladores, obviamente 57 legisladores de derecha, los que firmaron también, de los que firmaron, y aquí está, creo, el Partido Social Cristiano, está Alianza País, y aquí el discurso de Moreno conciliador no va, porque Moreno no concilia. Moreno lo que hace es se presenta como conciliador, pero no es eso, vira a la derecha. No hay conciliación aquí. Y está más que claro, o sea, el juicio político demuestra la unión de fuerzas políticas, y también el caso de Elizabeth Cabezas lo demuestra, evidentemente. Pero, ¿cómo es posible, o cómo puede ser legítimo que 57 legisladores que no nos representan, si lo vemos desde este lado, puedan presentar un juicio político a alguien que fue elegido popularmente? Y además, sin que haya realmente causas para que ese juicio político se dé. A ver, yo creo que acá, los países de Sudamérica en general, exceptuando Uruguay y Chile, vivimos en contextos de debilidad institucional. ¿Qué quiere decir esto? Las instituciones, y no me refiero a edificios, ministerios, me refiero a leyes, formales o informales, a todo dispositivo, instrumento que condiciona el actuar humano. Las instituciones son débiles porque se cambian, se trastocan, se modifican de acuerdo al interés del actor político. Ahora, este último proceso llamado de institucionalización al que se vio abocado, entre comillas, del Consejo de Participación Transitorio, ¿dio resultado o no? ¿O fue un proceso a la inversa? ¿Se desinstitucionalizó? A ver, aquí yo lo que creo es que tenemos un gobierno central que controla al control. El Consejo de Participación Ciudadana es quien pone las entidades de control, ¿cierto? ¿Por qué digo que es molesto para el gobierno central actualmente el nuevo Consejo de Participación Ciudadana? Y aquí traigo a colación lo que decía, por ejemplo, ayer Cristina Reyes, que dice, bueno, ¿saben qué? Va a venir otro rabioso correísta. Claro, son unas desafortunadas declaraciones. Exacto. Bueno, no sé, yo al país así. Yo no sé, bueno, estoy en desacuerdo al menos yo, en que se siga manteniendo
a la política como una cuestión de correísmo o anticorreísmo. O sea, ya pasamos esa etapa, hay que ver hacia adelante. Nunca debió haberse topado desde ese ángulo. O sea, Rafael Correa ya no gobierna el país desde hace más de 2 años, o sea, tenemos un poco de sindéresis en lo que se dice también, en lo que se declara, ¿no? El proceso de institucionalización actual no es como tal una institucionalización. Si vemos la nominación del Contralor Celi, no hay exámenes, no hay concurso de merecimientos de oposición, no hay nada, simplemente está ahí, se lo puso ahí. La intención de decirnos, ¿saben qué? La Corte Constitucional prohíbe que se verifiquen, que se transparente los procesos anteriores, es dudoso. O sea, ¿por qué no se puede transparentar algo que debería transparentar? Porque se requiere un blindaje para algo que está bien hecho. Exacto. Es un blindaje político. O sea, aquí las fuerzas políticas se mueven a tal punto que lo que se quiere es blindar al control. Es un presidente, es un gobierno que controla al control. Y eso es terrible, porque a fin de cuentas, a ver, se propuso, y aquí esto también lo hizo Balda, aprovechando el momento político, se propuso hacer una consulta popular para formar una constituyente y reformar la Constitución y después también reformar el Consejo de Participación Ciudadana, eliminarlo. Esto tiene 2 filtros. ¿Cuál es el primer filtro? El desconocimiento de las funciones reales por parte de la ciudadanía de el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué sirve el Consejo? Mucha gente no lo sabe. Y no le interesa tampoco porque, o sea, en el siglo XXI a la gente no le interesa la política. Los temas políticos son muy puntuales y son de interés solo de a quienes nos gusta, nos interesa, etc. Schumpeter decía algo como esto. La política es esta guerra, esta dicotomía, esta fricción entre 2 élites. ¿Ya? Puede que sí, puede que no, es debatible. Sin embargo, acá lo interesante es que, volviendo a la pregunta, la reinstitucionalización planteada por el Consejo Transitorio no existe. Es básicamente una imposición, un juego de roles, no sé. Ahí se ponen personas, gente, que lo que conforman es una cacería de brujas. O sea, estamos en ese proceso de, a ver, seguíamos con la cortina de humo de la corrupción, la lucha contra la corrupción, y por debajo está el FMI, los préstamos, etcétera. Ya. Ahora, usted no es correísta. No, yo no, obviamente. Ya, pero ahí está el tema. Nuevamente, la trampa de siempre es cualquiera que haga un análisis así de inteligente es tachado de antigobierno, de opositor y demás. Ver, yo tengo muchas críticas al respecto del periodo correísta y se mantienen hasta ahora. Por ejemplo, una de ellas es la erosión que existe, es lo que tú mencionabas, de el partido gobiernista y del partido de la lista 5 de la Revolución Ciudadana, ¿ya? Básicamente es que los partidos se van convirtiendo en el reflejo de lo que sembraron, ¿no? El reflejo de las élites políticas que están ahí gobernando. Por eso, sí, justo. Si identificamos a las principales élites de la lista 5, por ejemplo, o de Creo, o del Partido Social Cristiano, son los mismos. ¿Qué pasa con la ciudadanía? O sea, ¿por qué no participamos? ¿Por qué no se nos permite participar? ¿Por qué no somos ni conocidos, ni vecinos, ni nada? Y también hay miedo. Mire usted que cualquiera que se mete a la política le salen los cueros al sol, pero haga lo que haga. Así haya desfilado en terno de baño. Y ahí está el ejemplo es el señor Toares y el señor Gómez. Sí. Me acuerdo. Y meterse hasta con las preferencias de cada uno. O sea, estamos en un país de mucha ignorancia. A una charla filosófica sobre René Girard hace un tiempo. Y aquí está en cuestión lo político. O sea, ¿qué es el político? Y la crítica aquí era el político es quien filtra, quien absorbe ese malestar, esa indignación, esa represión de la gente. Por eso tantas críticas, porque la gente desemboca toda su ira, todo su enojo, toda su represión, toda su indignación de lo que pasa con el político. Todo es culpa del político. Claro. También está eso, o sea, para hacer política no es solo Claro, pero es otra trampa. Obviamente. Porque el despolitizar, decir yo no soy político, no me importa la política, es precisamente ser parte de esa masa no crítica. Todos somos políticos, te puedo decir yo. Todos somos políticos, todos tenemos una posición. O sea, la imparcialidad es imposible.
ser imparciales es imposible. No, y en los medios de comunicación. Y hay un cinismo enorme al decir somos imparciales y objetivos en los medios de comunicación que obedecen a un determinado. Es la polaridad que existe. O sea, si hablamos de imparcialidad, ok, pero también está la polaridad que existe entre la derecha y la izquierda. Es otra cosa. Si soy de izquierda, soy comunista. Y si soy de derecha, soy fascista. O sea, y no es así. O sea, de la mitad hacia los polos hay una gran cantidad de ideologías, de formas de ver el mundo. O sea, no porque sea de izquierda, soy comunista. Yeah. Y es interesante porque, a fin de cuentas, el comunismo y acá el anarcocapitalismo o el fascismo extremo lo que quieren hacer es eliminar el Estado. O sea, los extremos se unen al mismo fin. Yeah. El comunismo elimina el Estado para repartirlo a todos y el anarcocapitalismo hace lo mismo. Una cosita, para volver al Consejo de Participación Ciudadana. ¿No encuentra una centralidad alrededor del Contralor? Sí. El Contralor acá él es la piedra de choque. Una pieza clave al respecto de lo que quiere hacer o se busca hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana y también de esa fuerza que detiene un poco el actual del actual Consejo desde el oficialismo. ¿Ya? El Contralor acá es una pieza fundamental, obviamente, ¿ya? Pero que se lo pueda remover o no es cuestionable. Se lo puede hacer, sí, obviamente. Claro. Pero para hacerlo se necesita tener una coalición política muy fuerte, un recurso de poder político. Pero entonces no sé si es que es cuestionable, es quizá no tan posible. Porque ahí ha habido una advertencia a los consejeros, del propio asambleísta Fabricio Villamar, aquí en estos micrófonos. Si remueven al Contralor, hay juicio político para ustedes. Para ustedes, en efecto. Claro, y eso es a lo que iba. O sea, acá el Consejo de Participación Ciudadana es esa molestia, eso que estorba al poder central. Y estorba porque tiene atribuciones que puede cambiar todo el contexto político. O sea, imaginemos que remueven al Contralor. Sí. Todo cambia. No, inclusive los juicios políticos contra es la Contraloría la que puede también auditar al anterior Consejo de Transitorio. Una última cosita porque se nos acabó el tiempo. En virtud de estas reflexiones muy interesantes que usted nos ha aportado, Hugo, en este reciente episodio de Cristina Reyes, de decir, no vamos a dar nuestro voto para destituir a Tuárez porque si no viene un rabioso correísta. Juan Javier Dávalos le contesta que preocúpese porque en efecto yo me voy a meter con todo lo que es auditoría y revisión de todo lo actuado, pero él da un paso más allá de toda este binarismo correísta-anticorreísta y dice, sí, digan correístas, así nos dicen a los progresistas. Finalmente hay manera de ir más allá de un proceso maniqueo polarizado en el que podamos buscar algún tipo de alternativa a esta patria sin polarizarlo entre correísmo y anticorreísmo. Estratégicamente, porque esto es un discurso estratégico de gobierno y sus aliados, punto. A ver, se lo podría buscar simplemente, o sea, ahora es muy complicado. ¿Por qué? Porque como tal está polarizado, y está polarizado desde la opinión pública. ¿Qué dice la opinión pública? Tanto los medios tradicionales como los no tradicionales. O sea, hay correísmo y anticorreísmo. El mismo Nebot ya lo anunció. Mi campaña va a ser contra Rafael Correa. O sea, está polarizado porque la opinión política está polarizada. Acá el asunto no es si podemos buscar algo estratégico, algo progresista, por ejemplo. Aquí lo que se debería hacer es posicionar un discurso un poco, no tan correísta, sino más progresista. O sea, el correísmo es una cosa. Por eso le digo de que Juan Javier Dávalos habla sobre esto. Nosotros mismos, por ejemplo, hemos declarado, la línea editorial de nosotros en este noticiero es progresista. ¿Qué es progresista? Es muy afín a derechos. Y precisamente esto es lo que se enarbola en cada una de nuestras entrevistas. Uno de los derechos es de la comunicación, el pluralismo, de la contrastación, de todo aquello. Pero, rebasar la etiqueta es precisamente ya no solamente una opción, es una necesidad. A ver, ¿qué pasa con los conceptos? Los conceptos se van estirando a tal punto que se pierde la noción básica del concepto. Y aquí voy a meter con uno muy simple. Todos sabemos lo que significa ser nazi. Claro. Pero si pregunto afuera qué es el nazi o qué significa las siglas, por ejemplo, del nazi, mucha gente no va a saber que nazi es nacionalsocialista. ¿Se entiende? O sea, mucha gente da o llena conceptos
con lo que ellos creen, con sus propias creencias, valores, Bueno, hay hechos históricos que le dan más Entonces, acá, crédito. la discusión de ser correísta o no ser correísta pasa por un tema estratégico de, ¿saben qué? Yo, a todo lo que me voy a la izquierda, es correísta. Y como es correísta, es Venezuela. Y como es Venezuela, es comunismo. Claro, pero eso es estratégico. Eso obviamente, habría que cambiarlo. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.